El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer en nuestras Biblias en el Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5 dice lo siguiente: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En nuestra vida, una de las características que vamos a experimentar es la toma de decisiones. Hay diferentes situaciones que nosotros podemos decidir a lo largo de nuestra existencia, algunas más complejas que otras. Sin embargo, la Biblia lo que nos menciona es que en todas las situaciones, sean pequeñas o sean grandes, nosotros tenemos que depender de Dios. Tenemos que encomendar nuestro camino al Señor. ¿Qué es encomendar? Es entregar nuestro camino, ¿verdad? Una encomienda es cuando usted entrega un documento, entrega un producto para ser entregado. En esa situación es que nosotros debemos de entregar nuestros caminos al Señor. Debemos entregar nuestra vida a Dios y de que Él sea el que vaya guiándonos a cada uno de nosotros. Que Él sea el que vaya poniendo las personas idóneas en el camino que nosotros debamos de transitar. Por eso menciona acá que cuando nosotros entregamos o encomendamos nuestro camino al Señor, debemos de confiar de que Él es el que tomará el control y Él hará. ¿Por qué razón? Porque una de las situaciones que nosotros debemos de combatir en nuestra vida es nuestra autosuficiencia. Es decir, que nosotros queramos tomar el control de todo. Y eso es imposible. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Alejados de mí nada podéis hacer. Si nosotros queremos que nuestros caminos sean fructíferos, debemos de estar agarrados a la vid verdadera que es el Señor. Es decir, debemos de depender totalmente de Dios. Y claro está que a veces nuestras cuestiones en nuestra vida, experiencias de vida, experticias en diferentes áreas, pueden llegar a inclinar nuestros corazones para que nosotros queramos hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios, porque ya sabemos hacerlas. Sin embargo, la Biblia no menciona esa situación. Si no, recordemos aquellos hombres que eran expertos pescadores. Sin embargo, durante la noche no habían pescado nada, sino que fue hasta que el Señor le dijo: vamos mar adentro, echen las redes, y fue que obtuvieron la pesca. Su experiencia les decía que en la noche debían de hacerlo, y sin embargo habían pasado toda la noche sin lograr nada. Llega la mañana, llega Jesús y les dice: echen las redes, y obtienen una gran pesca, tal forma que dice que tuvieron que llamar a otro barco para que les ayudase. ¿Por qué? Porque no es por experiencia, es que Dios esté ahí. Por eso dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si no, también cuando aquella gran tormenta, cuando ya con sus discípulos estaban en la barca, en el mar, pues la tormenta se levantó y Jesús estaba dormido. Y los expertos pescadores también tuvieron temor, porque estaban enfrentando una situación fuera de su alcance. Despertaron al Señor y el Señor reprendió la tormenta. Entonces no es por lo que nosotros podamos tener nuestra experiencia. Por eso dice: no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Por eso es que tenemos que encomendar nuestro camino al Señor y pedirle de que sea Él el que vaya guiándonos, el que vaya poniendo las personas adecuadas en las situaciones que nosotros queremos emprender. Si queremos emprender un negocio, pues que Dios vaya abriendo las puertas para que eso sea una realidad. Es decir, que no tengamos que forzar nada. Y en ese sentido sabremos que es Dios quien ha tomado el control y que Dios quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque dice: confía en Él y Él hará. Porque a veces puede tardar. A veces las cosas no son de la noche a la mañana, sino que van sucediendo con el tiempo.
pero decirle al Señor, Señor, ponme en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y Dios lo va a hacer. Pero en muchas situaciones a veces insistimos en cosas que Dios no quiere. Por ejemplo, cuando Balaam iba sobre la asna y que le habían por suma de dinero que maldijera a Israel. Pero no podía hacerlo, porque Dios había dicho que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Era su pueblo. Entonces, pero él insiste a tal punto que la asna le habla, porque no se quiere mover. Porque la asna había visto un ángel que estaba enfrente. Entonces, y Balaam en su obstinación no la había visto. Y muchas veces es así. Dios está deteniéndonos y nosotros estamos como Balaam en la terquedad. Por eso es importante decirle al Señor, Señor, si las cosas vienen de ti, ayúdame a que todo se vaya guiando de la mejor manera. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Y Dios quiere guiarnos a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice que aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, dice en Juan, han sido hechos hijos de Dios. Y dice Efesios 1:13 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que hemos sido hechos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y los guiará a toda verdad y a toda justicia, es que Él está en nosotros, está en nuestros corazones. Y Él nos puede guiar. Y cuando vamos a caminar por una senda que Dios no quiere, vamos a sentir la represión en nuestro interior. Porque es el Espíritu Santo. Y tenemos que decir, el Espíritu de Dios, cuando me vaya a ir por el camino equivocado, repréndeme, deténme. Y vamos a sentir como que algo nos detiene. Es el Espíritu Santo deteniéndonos. Porque mayor que nuestro corazón es Dios. Porque dice, si vuestro corazón no os reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Y si su corazón reprende, también mayor que el corazón es Dios. Por eso dice también la Biblia que no debemos de confiarnos de nuestro corazón porque es engañoso. Por tal motivo, debemos de depender del Espíritu Santo de Dios. A la manera en que la hizo el pueblo de Israel. Y dice en Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba en la noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios le dice, al pueblo de Israel lo liberta de la esclavitud de Egipto a través de grandes señales y prodigios, glorificándose sobre el faraón, y lo lleva al desierto. En el desierto, Dios le da instrucciones, en el desierto del Sinaí, Dios le da instrucciones a Moisés con respecto a cómo habrían de erigir un tabernáculo, con los diferentes implementos y las situaciones que tenía que tener este tabernáculo. Era de cortinas, ¿verdad? Entonces hasta los colores que tenía que tener cada parte, todo eso estaba en los diseños que Dios le dio a Moisés. Ahora ellos lo erigen, lo construyen, lo levantan. Y cuando lo construyen dice que la gloria de Dios llenó ese lugar a tal punto que nadie podía entrar. Pero algo importante también que menciona acá, aún después de haberse erigido, es que la nube pesaba sobre el tabernáculo en el día y había una luz de noche. Y que si la nube posaba sobre el tabernáculo, el pueblo de Israel no se podía mover, así fueran días, meses o años.
Y eso lo menciona, por ejemplo, dice en Números 9, 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Es decir, la nube se iba moviendo, y conforme se iba moviendo, el pueblo de Israel caminaba. Y donde la nube se detenía, ahí el pueblo de Israel acampaba. Al mandato de Jehová, dice, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Pero oigan bien el 22, al que quiero llegar. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Qué quiero llegar con esto? Esa nube sobre el tabernáculo podría simbolizar el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos quiere guiar, que nos quiere brindar el camino correcto por el cual nosotros tenemos que andar. Así que cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, pidamos consejo al Espíritu Santo que está en nosotros, ya sea por un nuevo trabajo, una oportunidad de empleo que está saliendo, un negocio, diferentes situaciones, hasta para bodas o cualquier situación que tengamos que hacer, cualquier pequeña decisión que nosotros tengamos que tomar, siempre incluyamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque todo proyecto donde Dios sea parte de él, tendrá su bendición. Todo proyecto donde Dios sea parte de él, tendrá prosperidad, será prosperado. Entonces, por eso es importante que incluyamos a Dios en todas las situaciones que nosotros debemos de afrontar. Y si Dios nos pide estarnos quietos, pues estemos quietos. Si Dios no nos hace movernos, estemos quietos, porque Dios sabe cómo lleva a cada uno de nosotros. En la porción que leímos en la vez anterior, Dios le dijo a David que podía ir contra los filisteos. Pero en el caso de Josafat, cuando 3 ejércitos vinieron contra él, le dijo que se quedaran quietos, que Dios iba a pelear. Habrá momentos en los cuales Dios nos va a llevar a movernos como hizo con el pueblo de Israel. Pero habrá momentos en los cuales Dios nos va a exigir quedarnos quietos. Porque el que se quiere glorificar plenamente es Él. Por eso siempre dependamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él quiere que cada uno de nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a depender de Él en todas nuestras jornadas y en todas las situaciones que nosotros realizamos. Dios quiere que encomendemos a Él nuestro camino, que confiemos en Él y Él va a hacer lo más adecuado para cada uno de nosotros. Él va a hacer lo más adecuado para cada una de nuestras vidas. Cuando decimos que cuando Él nos pide confiar en Él, es que confiemos de que Él es nuestro Padre y como Padre desea lo mejor para nosotros. Porque dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no hará de su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dios tiene cosas preciosas para cada uno. Dios tiene cuidados para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de entregarnos completamente
a Él, entregar nuestro camino, entregar nuestras decisiones, y Él hará. Él sabe lo que hace. Recuerde, nosotros vivimos en el presente, pero Dios ya estuvo en nuestro futuro. Nosotros vivimos en el hoy, pero Dios ya estuvo en el mañana y Él ya conoce nuestro mañana. Por lo tanto, debemos de entregarlo a Él, confiando en que Él sabe lo que hace. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, oh Dios, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En esa hora, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, oh Dios, que ha quedado en nuestras vidas para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, perdónanos por las veces que no te hemos escuchado, que no hemos sido obedientes a tu reprensión o a tu guía, sino que nos hemos obstinado, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, en esta hora pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, que tú derrames de tu gracia, tu bondad, de tu presencia sobre cada uno de nosotros, y que seas tú, Señor, en esta hora, oh Dios, ayudando a cada uno, Señor. Mira a aquel que no tiene un trabajo, Señor, o aquel que está emprendiendo un negocio, Señor. Ten misericordia y que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú derramando de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Oh Dios, que tú proveas, Señor, para cada hogar, oh Dios, necesitado. Aquel que se encuentre enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, por tus llagas hemos sido curados, dice la Escritura. Que pueda mostrar, Señor, en esa hora, oh Dios, tu bendición, Señor. Que puedas mostrar, Señor, tu sanidad, que puedas, Señor, en el nombre de Jesús, en esa hora, Señor, poner tu mano de sanidad sobre esos cuerpos, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Sé tú obrando, sé tú glorificándote, oh Dios, en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos y profetizamos sanidad, libertad sobre cada uno, Señor, de los que vean este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios eterno, poderoso y maravilloso, y por esta nación del Salvador te pedimos misericordia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que esta pandemia COVID-19, Señor, no golpee, oh Dios, como otras naciones, sino que tengas misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Oh Dios, en el nombre de Jesús, de esta nación que lleva tu nombre, el Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y te bendecimos y te damos gloria. Amén. Bendice a nuestro gobernante, Señor, que esté todo guiándonos. Bendice a cada uno, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, de cada uno de los, Señor, fuentes de empleo de cada uno. Señor, a sus jefes, Señor, en el nombre de Jesús, dueños de esas empresas, que tú proveas, que tú bendigas, que tú des la sabiduría para saberla guiar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.